hermanos, en esta nuestra última clase de nuestra asignatura de neumatología. Permita darle mis saludos y mis deseos de toda rica bendición. Espero que hayan nutrido su espíritu a través de este curso y que sigan llenándose más y más cada día. Hoy vamos a estudiar dos aspectos: los pecados contra el Espíritu Santo y los símbolos del Espíritu Santo. Para hacerlo, vamos a dar inicio con palabras de oración. Oremos. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque nos podemos acercar a ti una vez más, agradecidos por lo mucho que tú nos has dado y hemos recibido, Señor, a lo largo de esta asignatura, y también, Señor, para agradecerte por las cosas que vendrán, porque sin duda tú tienes preparadas cosas hermosas, cosas grandes y buenas también para tus hijos. Gracias, Señor. Oramos para que tú nos instruyas y nos des tu palabra, Señor, palabra que nos desafíe, nos confronte, también que nos ayude a crecer, Señor, y que nos mueva a un sentir renovado de gratitud y de adoración a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Empezamos viendo, hermanos, lo que corresponde a los pecados contra el Espíritu Santo. Dijimos en nuestras primeras clases que se puede pecar contra él. Dice el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, significa que podemos nosotros hacer cosas que contristan al Espíritu Santo y podemos hacerlo apenarse. Eso significa contristar, ¿no? Apenarse, entristecerse. Y es un pecado, hermanos, contristar al Espíritu Santo. Había una predicadora famosa llamada Catherine Kuhlman y ella decía: no lo hagan, no hagan que se contriste, no hagan que él se aflija. Por favor, decía, él es todo lo que tengo, no aflijan al Espíritu Santo. Y es conmovedor, hermanos, porque ella tenía una amistad tan profunda con el Espíritu Santo y sabía cuando el Espíritu Santo se entristecía. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Bueno, esencialmente, hermanos, cuando alguien hace cosas en contra nuestra, nos da pena, ¿no? Generalmente, si son nuestros seres amados, por ejemplo, tus hijos cuando te mienten o cuando se pelean entre ellos, o de repente los hermanos en la iglesia cuando no pueden tener paz, cuando están en discordias, ese tipo de cosas nos da tristeza, ¿no? O ver que nos traicionan, que calumnian, murmuran, el chisme. Ese tipo de cosas nos contrista a nosotros y realmente, hermanos, como son pecados, contristan también al Espíritu Santo. Todo pecado que podamos cometer trae tristeza al Espíritu Santo. Y contristar tiene que ver con el amor, hermanos. ¿En qué sentido? Porque, bueno, hermanos, si nos enteramos que por ahí, digamos, en un puesto político hay gente que está haciendo de todo para robar al pueblo, digamos, no nos da tristeza, nos da cólera, porque son personas que no nos aman, son personas que ni siquiera nos conocen y entonces sus acciones no nos apenan. Pero cuando es alguien que te ama, cuando es tu esposo y decide serte infiel e irse con otra persona, entonces eso duele tu corazón, porque son personas donde tú has puesto tu amor y que en algún punto también te amaron. Entonces, las personas que no nos aman difícilmente pueden contristarnos. El Espíritu Santo se contrista por nosotros porque Él sí nos ama. No le hagamos entristecer. Un segundo pecado que suele cometerse contra el Espíritu Santo es mentirle a Él. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías, hermanos, había mentido a la iglesia, y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando mienten a la iglesia: un pastor, es todo mi diezmo, y son personas que ganan, por decir, 2,000, y según ellos su diezmo es 5, ¿no? Obviamente mienten. Cuando las personas llegan con esas mentiras, no están mintiéndole simplemente al pastor o al
tesorero regional o nacional. Es una mentira que en realidad el Espíritu Santo la toma personal porque es contra él, hermanos. Y no solamente se miente al Espíritu Santo en cuanto a los diezmos, como en este caso de Ananías y Zafira. ¿Ustedes recuerdan? Ananías y Zafira habían vendido una heredad. Posiblemente se refiere a un terreno, ¿no? Un terreno de cultivo o una casa. Y entonces ellos dijeron, vamos quedándonos con el 50% de la venta y después, para que piensen que somos tan generosos, vamos a decir que estamos dándolo todo. En realidad, hermanos, si uno lo ve desde un punto de vista humano, ¿quién de ustedes vendería su casa y daría la mitad del precio de su casa? O sea, una casa por barata que sea, que cueste $50,000. ¿Quién de ustedes daría $25,000 de ofrenda a la iglesia? La verdad, yo misma digo, yo no lo haría, ¿no? Es mucho dinero. Y después, ¿dónde vivo? Sin embargo, Ananías y Zafira, que eran hombres, bueno, un hombre y una mujer de la iglesia, eran aparentemente pues hijos de Dios, que querían hacer la voluntad del Señor, daban tremendas ofrendas, y era así, en verdad. Tenían generosidad para dar, pero habían mentido al Espíritu Santo porque hicieron creer o quisieron hacer creer, mejor dicho, es por algo que nunca se les creyó, porque el Espíritu Santo lo sabe todo, ¿verdad? Que ellos estaban dando todo lo que tenían, lo cual no era cierto. Entonces ya mentir al Espíritu Santo, hermanos, o mentir a los que representan al Espíritu Santo, que es la iglesia, hermanos, es un pecado grave. Por consecuencia, dice que Ananías y Zafira murieron los dos, se los llevaron los jóvenes a enterrar. Así que no es algo para tomar a la ligera. Lo peor de todo y algo que deberíamos cuestionarnos nosotros, porque es fácil nosotros juzgar a Ananías y a Zafira, pero nosotros también le mentimos al Espíritu Santo. De repente, hermanos, ustedes dicen, sí, no, yo jamás le miento al Espíritu Santo, yo sí, sí, soy fiel, yo sí, jamás. Pero no es tan correcto. Miren, en la iglesia también podemos mentirle al Espíritu Santo. ¿Cuánta gente, hermanos? Y no me refiero a la iglesia, al templo, ¿no? En general, la iglesia miente al Espíritu Santo y pronuncia mentiras. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Ahí en las reuniones dicen, a ver, el predicador, ¿no? Está diciendo, a ver, están viendo, hay tremenda necesidad en África, tenemos niños hambrientos, hay personas que necesitan de tu ayuda, ¿cuántos quieren ayudar? Levanten su mano, vengan, hagan un pacto para ser parte de la labor misionera. Oh, juran, lloran en el altar. Sí, yo iré, es más, Señor. Y si tú quieres, yo voy. Pero a la hora que el Señor les hace un llamado misionero, no van. O le dicen, Señor, sí, yo voy a donar para que otros vayan y voy a dar mis oraciones y mis ofrendas. Y ese rato lloran y después se olvidan y simplemente no les importan las promesas que han hecho. Los alumnos que están estudiando y dicen, Señor, no me acuerdo nada, no tuve tiempo de estudiar, pero tú, Señor, si me sacas de esta, te lo juro, Señor, si yo apruebo por fin o paso mi examen de admisión o de lo que sea, Señor, yo te juro que te voy a servir todos los días de mi vida, Señor, voy a ayunar 20 días, es el día, el momento de hacer las promesas más grandísimas, ¿no? Ahí le prometen a Dios todo y después se olvidan. Aprobó el curso y el te serviré se quedó en el olvido. Esos olvidos que son, hermanos del Señor, sabe que son mentiras, ¿no? Y mentimos tanto aún en las alabanzas. En las alabanzas, como le cantamos, Señor, de madrugada yo te buscaré. Y después se levantan a las 10 de la mañana. O sea, eso de madrugada te buscaré se quedó en la canción nomás. Cuidado, hermanos, porque al que estás cantándole es a Dios. Y al margen de que la canción sea bonita o fea, si no lo vas a hacer, mejor no la cantes, no le mientas al Señor. Y lamentablemente esto es uno de los pecados más comunes contra el Espíritu Santo. Es bueno hacernos un examen de conciencia, ¿verdad? ¿Cuánta cosa no habremos dicho para que el Espíritu Santo nos ayude haciendo promesas que nunca hemos cumplido y mintiéndole al Señor? Dios nos ayude, hermanos, a ser mejores cristianos, porque estas mentiras contristan al Espíritu Santo y son pecados contra Dios. Así que, hermanos, vamos a mejorar nuestros caminos. Amén. Otro pecado es apagar al Espíritu.
Ustedes han visto las velas que bien, qué bonito arden, pero en el momento que uno sopla, se apaga. Asimismo, con el Espíritu Santo que está con todo su fuego en nuestras vidas, y está brillando y nos alumbra, y de pronto simplemente la apagamos al Espíritu. Usted puede preguntar que, pero qué cosa, cómo, qué es eso, cómo se apaga el Espíritu, ¿no? Bueno, apagar, ¿qué significa? Apagar significa extinguir. Para, por ejemplo, una vela, para que deje de haber fuego, que deje de haber luz, alguien hace algo o deja de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si tienes una fogata, le dejas de poner leña y simplemente no has dicho quiero que se apague, pero has hecho las cosas o has dejado de hacer las cosas necesarias para que la luz continúe prendida, para que siga habiendo fuego, ¿cierto? Entonces, apagar la fogata no siempre es echarle agua o arena, ¿no? Apagar la fogata puede significar descuidar el fuego. Descuidar la presencia de Dios puede significar también apagar al Espíritu. ¿Cómo se cuida, hermanos, la presencia del Espíritu Santo? En la oración, a través de nuestra adoración. No apaguemos al Espíritu poniéndolo de lado, ignorándolo en nuestras decisiones. Apagar puede indicar entonces, hermanos, que cese su actuar. Ustedes han visto cristianos que están bien encendidos en el fuego de Dios, que se nota que están llenos del Espíritu Santo y de pronto gradualmente ya no hay nada. Y el Espíritu se apagó. En ese símbolo del Espíritu que es el fuego podemos ver que ya no está ardiendo, que ya el corazón de ese creyente ya no busca a Dios, que ya no lee la palabra, que ya no ora, que ya no le interesa acercarse a Dios de una manera como solía hacer antes cuando el fuego estaba prendido. Nosotros sabemos, nosotros nos podemos dar cuenta cuando el fuego en nosotros está ardiendo y cuando el fuego en nosotros literalmente se está apagando o extinguiendo. ¿Hay cristianos que apagan el espíritu? Claro que sí. Algunos no solamente apagan su propio espíritu descuidando la presencia del Espíritu Santo, sino que apagan al Espíritu Santo, hermanos, a través de, uh, a través de pecados, ¿no? Ya no simplemente ya no oran, simplemente ya no se conforman con no ayunar o con no hacer cosas, es decir, descuidar, sino que encima van contra el Espíritu Santo. Para darle un golpe certero al fuego, hermanos, como tirarle agua, ya eso es lo peor que se puede hacer, son los pecados, porque ante el pecado, hermanos, el Espíritu Santo simplemente se va y el fuego se extingue. Entonces el Señor nos insta y nos dice, no apaguéis al Espíritu. Esto es un pecado contra el Espíritu Santo. Y si es que lo estamos haciendo, lo hemos hecho, es tiempo de decirle, Señor, perdóname por apagar tu fuego. Quiero que vuelvas a arder en mi vida, que me enseñes a cuidar, a ser un guardián del fuego, para que siga ardiendo en mi corazón. Quiero que tu Santo Espíritu arda, Señor, que me estremezca. Si se ha ido apagando en nuestras vidas, hermanos, es tiempo de decir, Señor, renuévame, vuelve a poner leña en el altar, hermanos. Tiene que volver a prenderse, hay que volver a buscar. Y nuevamente, hermanos, no hay una oración. Hermanos, algunos dicen, no, yo me acuerdo cuando yo era nueva, me decían las hermanas mayores que estaban años en la iglesia, ay, sí, qué linda, es que está en su primer amor, pero ya se va a pasar. ¿Qué? Decía yo, y encima las hermanas mayores me decían que ya se me iba a pasar. Yo decía por mí, para mis adentros, el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo van a decir que se me va a pasar? Yo decía, no, me niego. Pero hermanos, es que es cierto, mucha gente inicia en el fuego así, hermanos, pero que es un gozo verlos tan lindos, llenos del Espíritu Santo, y después terminan cayendo en pecados horribles. Entonces, no apaguemos al Espíritu, es tiempo de cuidar su presencia y que nosotros mismos nos constituyamos en guardianes del fuego de Dios. Amén. Otro pecado que se comete comúnmente contra el Espíritu Santo es resistirle. Oh, hermanos, el discurso, ¿no?, que encontramos en Hechos 7:51 dice a los enemigos del Evangelio, les dice así, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo.
¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Bueno, ¿qué es resistir? Ustedes han visto cuando se hacen las luchas, las personas que contienden se cogen entre las manos y trata uno de hacer que la mano del oponente caiga contra la mesa, ¿no? Y aquel que logra hacer que caiga contra la mesa vencido. Entonces, el Espíritu Santo está tratando de que nosotros inclinemos la cabeza, que nosotros le dejamos sí, que le digamos amén, sí, tienes razón, Él quiere vencer, porque la mejor forma de ganar, mis hermanos, es cuando nos dejamos vencer por el Espíritu Santo. Es diferente a las luchas humanas, a esas fuercitas humanas. El que gana es el que aprieta fuerte y le da duro. Aquí, hermanos, con el Espíritu Santo, la mejor forma de ganar es ser vencidos por Él, hacer lo que Él dice, escucharle y creerle. Hermanos, los fariseos eran gente que aunque el Espíritu Santo les había mostrado su gloria, habían visto milagros. Los fariseos habían escuchado a Jesús predicando, hermano. Qué mejor predicador, hermano. No hay ninguno otro semejante. Y esta gente, hermanos, a pesar de que el Espíritu Santo quería poner en sus corazones la convicción de pecado, decían, no me convierto, no me arrepiento. Al fin de cuentas, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y esa actitud, hermanos, de no reconocer sus propias faltas y de resistirse a la autoridad del Espíritu Santo, justamente es esa actitud de resistencia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo, no hagas eso. Deja de jugar con fuego, no te enredes con esas personas que son mala influencia para ti, que te están enseñando mal camino. No te enredes con los negocios de la vida, deja el alcohol. Pero sin embargo, hermanos, la gente le resiste al Espíritu Santo. Y ahí van, directo al matadero. Por eso, hermanos, pierdes. La mejor forma de vencer es rendirse ante el Señor, que Él nos derrote. No te resistas, no nos resistamos. Resistirse, hermanos, es lo peor que nos puede pasar cuando se trata del Espíritu Santo. Hay que dejar que Él venza. Hay que aprender a decirle amén. Agachar la cabeza y decir, como tú digas, Señor. Porque los duros de cerviz, que no saben agachar la cabeza porque su cerviz está rígida y tirada para atrás con el cuello alto, como este señor de la foto, esa gente orgullosa, hermanos, Dios los resiste a ellos. Increíble, ¿no? Si tú resistes al Espíritu Santo, el Señor te resiste a ti. Así es la ecuación. Pero cuando una persona se deja doblegar, entonces el Espíritu Santo ve ese corazón rendido, humillado, sometido a su voluntad y entonces lo bendice. Así que, mis hermanos, este pecado es grave porque resistirlo significa imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, por encima de la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y quién de nosotros va a ser mayor que Él? Entonces, esto es ponernos nosotros en el lugar de Dios. Válganos, ¿cómo jamás nosotros podremos estar en el lugar de Dios? Nosotros no somos dioses, nunca lo seremos, hermanos. Pero a veces nuestra actitud es esa, nos autodivinizamos en esa maldad tan humana. Que Dios nos perdone. Otro pecado, hermanos, es el insulto contra el Espíritu Santo. ¿Se le puede insultar? Sí, hermanos, desgraciadamente sí. El libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí la palabra hacer afrenta significa pronunciar insultos. Insultar es dirigir a alguien o contra alguien palabras, expresiones o gestos ofensivos. Eso es un insulto, eso es una afrenta. En este caso, mis hermanos, al Espíritu Santo también se le hace afrenta. Cuando lo ignoramos, se le hace afrenta. Cuando no nos interesa que a Él se le contriste, se le hace afrenta. Rara vez he escuchado decir a la gente cosas malas contra el Espíritu Santo, hermanos, pero sí, hay gente que insulta al Espíritu de Dios, lo insulta.
Él está ahí amando, tratando de curar sus heridas y la gente reacciona, ay, si Dios estuviera aquí y empiezan a decir cosas, ¿no? Como que Él no existe, que Él no los ama, que el Espíritu Santo es una paloma o cosas semejantes, hermanos, es una afrenta y esto es un pecado contra el Espíritu Santo. Lamentablemente muchas sectas que hablan del Espíritu Santo le hacen afrenta, es una fuerza simplemente, es una cosa ahí, una cuestión impersonal y ofenden, y insultan. Es triste cuando nos insultan, ¿no? Cuando dicen cosas de nosotros, nos duele, imagínese. Insultar al Espíritu Santo no es poca cosa, eso es pecado. Hermanos, démonos cuenta de la situación de gravedad que implica hacer afrenta contra el Espíritu Santo. Hermanos amados, ni el asesinato que cometieron contra el Señor Jesucristo, ni el hecho de que nunca le creyeron, o que lo rechazaron, o que lo abandonaron, esas cosas no han sido pecado imperdonable. El Señor perdonó a Pedro que lo negó 3 veces. El Señor cuando veía a los fariseos, a los soldados que le estaban ahí clavando la lanza, que estaban insultándolo, escupiéndole en la cara, el Señor pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús fue categórico. Si es que, por supuesto, claro, si tú te mueres y nunca has recibido a Jesús, entonces ya estás perdido irremisiblemente, ¿no? Pero quiero que hablemos del pecado imperdonable, porque viene a colación esto, mis hermanos. Hay un pecado que es imperdonable y lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, también está en Mateo 12, vamos a verlo aquí en Lucas 12, el capítulo 12, versículo 10. La primera parte de este versículo dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Sí, el Señor perdona los agravios que contra Él se ha hecho, que le hayan arrancado su barba, perdona que la gente diga cosas de Jesús, pero, dice en la parte final de este versículo, al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Hermanos, este es un pecado claro y la gente lo cometía porque viendo el poder de Dios, estos fariseos decían, por Belcebú echa fuera Satanás, este es un endemoniado, el poder que obra en él es un poder demoníaco. A veces hay gente que mira predicadores y dicen, no, opera por el diablo. Tengan cuidado, hermanos, es justamente lo que hicieron los fariseos y a consecuencia de eso es que Jesús dice lo que está registrado en este versículo de Lucas 12:10. Hermanos, no podemos pasarnos la vida insultando a Dios. Si no nos arrepentimos a tiempo y seguimos, seguimos, ya no, ¿verdad? Somos hijos de Dios a los que escuchamos esto, pero si hay alguien que escuchara este video y a usted le gusta por provocar a los cristianos ponerse a insultar al Señor, no le va a ir bien. Este es un pecado del que debe arrepentirse. Pero si llegara a blasfemar contra el Espíritu Santo, este pecado, hermanos, lo cometen personas que nunca se van a arrepentir. Y ya por eso mismo es imperdonable, porque no van a recibir perdón porque no se arrepienten, porque es propio de pecado, de corazones muy endurecidos. Dios tenga piedad de esas almas que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios. Blasfemar es maldecir, es renegar de alguien, ¿no? Este es el pecado imperdonable. Como les dije, está en Mateo 12, del 31 al 32 y en Marcos 3, 29 al 30. Ahí están los fariseos acusándole a Jesús. Tú lo echas fuera al demonio por el mismo Satanás. Jesús les dice, pero hasta por lógica. Si Satanás está dividido y entre él mismo se está peleando entre los propios demonios, ya se hubieran destrozado entre ellos, ¿no? Una casa dividida no puede prevalecer, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús por lógica les demuestra que es falso, pero les añade que si alguno blasfemara contra el Espíritu Santo no les será perdonado ni en esta vida, ni en esta vida, ni en la venidera. Así de grave es este pecado. O sea, ya no hay más, hermanos, no hay perdón. Es, hermanos, tan importante que nosotros tenemos que recordar,
Hermanos, si Dios tiene tanta gracia, tal capacidad de perdón, que aún le clavaron a Jesús, le traspasaron sus manos, le traspasaron sus pies y pudo perdonar que le escupan en la cara. Y si Dios es capaz de perdonar tantos agravios, pero hay un pecado que no puede perdonar, es porque este pecado es, en verdad, hermanos, un pecado insólito, es un pecado gravísimo. Así que, hermanos, ni se nos ocurra. Es muy importante que nosotros recordemos, hermanos, que no es parte en nosotros el ponernos a juzgar el poder de Dios. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Y lamentablemente el diablo ha filtrado de una manera tal que hace que aún entre cristianos nos estemos juzgando el uno al otro. Al final, hermanos, no estamos juzgando a la persona, sino a quien opera dentro de la persona. Por eso es muy importante tener cuidado, hermanos, antes de ponernos a escuchar a aquellos que dicen, yo soy un profeta y levanto mi voz para denunciar el pecado, y este predicador es así, y este predicador es así, sobre todo los famosos, ¿verdad? Son los que tienen más detractores. Cuidado, no vaya a ser que usted se sume a la lista de gente que está cometiendo pecado imperdonable. No hagamos eso. No es bueno, no es bueno. Tengamos mucho cuidado. Es preferible decir, no sé, no me consta. Cuando a mí me decían, ¿qué opinas de este predicador? Yo decía, mira, a mí el Señor no me ha dicho nada. No sé. Puede ser, quizá no. Mejor me callo. Es mejor, hermanos. Hoy vamos a ver entonces los símbolos del Espíritu Santo. ¿Cómo se simboliza él? ¿Cómo se representa a sí mismo? ¿Cuáles son entonces los símbolos del Espíritu Santo? Primero vamos a ver la definición de símbolo. Y la palabra símbolo viene de dos palabras griegas. Sun, que quiere decir junto, y la palabra valio, que quiere decir tirado. Entonces, sun valio significa, o símbolo, de donde viene sun valio, viene de símbolo, significa algo que se ha tirado junto con otra cosa, como cuando lanzas dos dados, se tiran juntos. ¿Por qué? Porque va uno juntamente al lado del otro. Y generalmente tener dos cosas juntas en paralelo va a implicar que una representa a la otra. Entonces, en esta acepción del término, el símbolo es un emblema material que muestra y descubre una verdad espiritual. O sea, están puestos juntos de manera que una refleja a la que no se ve, hace visible lo invisible y lo muestra algunas de sus aristas, ¿no? No ves su totalidad, como cuando lanzas un dado, solamente ves tres caras, de repente hasta cuatro. Si tienes un espejo, a lo mejor puedes ver cinco caras, pero no las seis. Entonces, asimismo, cuando uno ve, hermanos, un símbolo, muestra alguno de los aspectos de aquello que está simbolizando, no la plenitud, ¿ya? Entonces, estos símbolos, ¿quién los da? Los da Dios mismo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de tener estos símbolos? ¿Hacer más largo nuestro estudio de neumatología? No, obviamente, sino que para que podamos entender las cosas con más facilidad. Así como cuando el Señor decía las parábolas y decía, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, y decía que crece, se hace un árbol grande y luego llena toda la tierra. Y así mismo ha sido, ¿no? Allí el Evangelio nace, hermanos, en un rinconcito de Galilea y ahora está en los 5 continentes. Eso se cumple. Pero ellos entendieron bien. Granito tan chiquitito de mostaza, aparentemente, pues una cosa que, una basurita, ¿no? Porque es chiquitito el grano de mostaza, como el punto que ven ahí de la viñeta, más chiquito que el punto de la viñeta. Yo he visto esos granos. Entonces, así como la gente entiende a través de parábolas o de comparaciones con algunos elementos físicos, el Espíritu Santo también tiene o usa la simbología para darse a conocer más fácilmente. Entonces, Dios da estos símbolos para ayudarnos a entender cómo es Él, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las operaciones del Espíritu Santo a través de estos símbolos. Y los símbolos del Espíritu Santo pueden ser cosas, ¿no? O la persona que
que se usa para representar alguna enseñanza espiritual o doctrina. Los símbolos en general son personas o cosas que se usan para representar alguna enseñanza o doctrina. Entonces, en este caso, los símbolos del Espíritu Santo son cosas que vamos a ver ahora que lo representan a él, a su persona. ¿Ya? Bien, entonces es necesario que el símbolo tenga alguna característica propia en él o no, o en ello, que sugiera una conexión con la idea espiritual que está representando. Es decir, ¿en qué parte se conecta? Por ejemplo, ustedes ven ahí esa paloma. ¿Cómo se conecta este símbolo con el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo pone huevos? No, por supuesto. ¿Se reproduce? No. Entonces, vamos a ver que representa una parte. Tiene una conexión en su mansedumbre, en su limpieza, ¿no? Hay conexiones. Y vamos a ver entonces que la interpretación de los símbolos deben seguir las leyes de la hermenéutica, ¿no? Las leyes hermenéuticas nos dicen que nosotros tenemos que buscar qué área del símbolo se puede aplicar, porque no todo, no vamos a espiritualizarlo. No podemos decir, a ver, la paloma tiene alas, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo vuela. No podemos forzar los símbolos. Hay que ver, de acuerdo al contexto, cuáles son los aspectos que se pueden aplicar de cada simbología que se va a utilizar, ¿ya? Entonces ustedes ya han estudiado la hermenéutica, o si no, ya lo harán, pero sepan entonces, sea como un repaso o como un adelanto, que la hermenéutica, hermanos, va a enseñarnos a no excedernos en la interpretación de los símbolos con respecto de aquello que simbolizan, en este caso el Espíritu Santo. Bien, teniendo esto en mente, vamos a ver algunos de estos símbolos que representan a nuestro amado Espíritu Santo. Y empezamos viendo a la paloma. Juan, capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Observen, hermanos, aquí dice como paloma. No dice que el Espíritu Santo era una paloma. Pues si ya dijera que era una paloma, entonces tiene solamente 2 ojitos, un par de alas, su pico y todo eso. Plumas. No es entonces, no es una paloma. Dice acá que descendía como paloma, se está simbolizando corporalmente como una paloma, pero hermanos, él no es paloma. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, se representa como este animal porque hay algunos atributos en la paloma que son semejantes a los atributos de él. Primero, hermanos, que es un ave limpia. Las palomas no están en cualquier sitio cochino, sucio. Les cuento algo. Cuando yo estaba en el aeropuerto en Johannesburgo, en Sudáfrica, después de haber pasado por un montón de problemas, vi una paloma que se había posado cerca de el área de los aviones, y yo estaba viendo esa área, saqué mi cámara porque vi a la paloma tan tierna en medio de tantas actividades, de tanto gentío, de ladrones y de todo lo que hay. Hermanos, la gente yendo de aquí para allá apresuradas para viajar a otras ciudades y países, y la paloma tranquilamente estaba posando allá afuera. Así que me agradó tanto ver a esa paloma tan llena de paz y ternura. Así que saqué mi cámara y estaba por tomar la fotografía y un turista extranjero, obviamente un hombre blanco, alto, se acercó por donde yo estaba y me miró con desprecio y me dijo, pensé que era algo importante. Paloma, me dijo. Palomas hay en todas partes. Este hombre se fue, como me parece haberles referido. Pero a mí me dejó una lección porque yo entendí que Dios me estaba hablando a través de esa observación y me di cuenta, están en todas partes. Estaban en el desierto en África, ahí, hermanos, donde las temperaturas pasan hasta los 50 grados, ahí habían palomas y hartas. También he visto palomas en el altiplano andino, en Puno, hermanos, en la plaza de armas de Puno, ahí las palomitas comiendo las miguitas que les daban los turistas. He visto palomas en la plaza de armas de Lima, las he visto en Tumbes, he visto palomas donde he viajado, he visto palomas en todos los países que he recorrido, he visto palomas.
en España, en Italia, he visto palomas en África, en Cuba, hermanos, he visto palomas por todos lados. Y lo que dijo este hombre era cierto. Entonces, la paloma puede adaptarse a cualquier lugar. Y efectivamente, hermanos, el Espíritu Santo está en todas partes. Pero hay un lugar donde no está. Y yo pensé así, nunca he visto palomas en los basurales. Las palomas son aves limpias. No están revoloteando en la basura. En la basura he visto los cuervos, las aves carroñeras están ahí, ¿no? En los basurales. Y en esas zonas que apestan las palomas no están. Y me di cuenta que la paloma, por ser limpia, es un símbolo de la pureza y de la santidad del Espíritu Santo y al mismo tiempo de su capacidad de estar en todas partes. También la paloma es benigna. ¿A quién de ustedes les atacó una paloma? Seguramente que nadie puede decir yo, las palomas no atacan. De repente, si es en defensa propia, pueda que sea, no lo sé, no he visto eso, pero puede ser. Pero no son aves agresivas, por eso es que pueden estar en las plazas donde corren los niños. Las palomitas están ahí, tiernas, son dulces, no hacen problema. También las palomas son, hermanos, son animalitos a los que les gusta acercarse a la gente. Son benignas realmente, nadie los bota, pero si usted tiene, por ejemplo, un pavo, ¿no? Los pavos, no sé si han visto cuando nosotros teníamos un pavo, recuerdo que mi mamá había comprado para la Navidad, pero ese pavo pateaba, ese pavo era agresivo, picoteaba, las gallinas también, ¿no? Nos acercábamos a los pollos picoteando, pero las palomas normalmente no son agresivas, no son de hacer pleito. Otra característica del Espíritu Santo, su benignidad. Y también con respecto a su comida son bien particulares. Como les dije, no comen basura, no comen cualquier cosa. Comen las miguitas, el triguito, el maicito. No comen desperdicios descompuestos, por ejemplo, como comen otros animales. ¿Cómo alimentas una paloma? Si tú quieres que las palomas lleguen a tu casa, empiezas a echar arrocito, granos, de repente cereales, y llegan las palomitas a comer. Un hermano que tenía en su casa palomas, él dice que empezó así, ¿no? Fue a su azotea, a él le habían dicho que le iban a sanar de alguna enfermedad consumiendo el caldo de pichón. Y los pichones son las crías de la paloma, entonces, ¿de dónde iba a sacar? Y entonces él decidió criar palomas y simplemente fue a su techado y en su azotea empezó a echar ahí comidita. Las palomas iban, comían, comida limpia, ¿verdad? Y ahí empezaron a hacer sus nidos. Pero cuando este hermano dice ya tenía demasiadas palomas porque se multiplicaron, ya no sabía qué hacer con tanta paloma, simplemente dejó de darles de comer y las palomas desaparecieron. Se fueron a buscar comida en otro lado. Hermanos, si tú quieres que el Espíritu Santo more en ti, aquí tenemos otra enseñanza impresionante. Hay que dar al Espíritu Santo su lugar. Hay que honrarlo. Hay que cuidar su presencia. ¿Cómo cuidamos su presencia? Siendo agradecidos con Él, cultivando nuestra amistad con Él, ¿verdad? Amando a Dios, buscando su rostro. Eso, hermanos, es esa comidita que le agrada y que hace que nuestra casa, que es nuestro corazón, esté listo para que Él haga allí su nido. Pero si nosotros lo ignoramos su voz, ignoramos su palabra que nos habla y nos dice, no hagas eso, y empezamos a vivir de espaldas totalmente a Él, simplemente se retirará. Las palomas no atacaron a este hombre cuando le dejó de dar de comer, no le pegaron, no le picotearon, simplemente se fueron. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón ni cuenta se había ido que el Espíritu Santo ya lo había dejado después de cometer tantos pecados. Así que, mis hermanos, si tú quieres que el Espíritu Santo esté contigo, ya sabes lo que hay que hacer. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tenga un espacio importante en nuestras vidas. Vamos a darle su lugar y a cuidar su presencia, a cultivar su amistad. Amén. Amén, aleluya. Entonces, Mateo 10:16 dice,
así también los que son del Espíritu. Nosotros debemos ser sencillos como palomas, sencillos como palomas. En esa sencillez, hermanos, las palomas no son animales complicados. Qué bonito, ¿no? Ver a la paloma así, qué diferente a la astuta serpiente, ¿no? Las palomas son sencillas, son aves limpias, son aves que no dan temor, son dulces, o sea, realmente es fácil hacerte amigo de las palomas. Dájale sus comiditas, prepárale su lugar y ahí se queda. Igualmente va a ser con el Espíritu Santo. Dale su lugar, dale lo que a él le agrada, que es su adoración, su tiempo para estar con él y ahí se quedará. Gloria a Dios. Vamos a ver otro símbolo, el agua. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿De qué agua está hablando? Observen ustedes, el profeta Isaías dice, derramaré aguas sobre el sequedal. Ríos, enfatiza, y ahora sigue la idea. Observen que está repitiendo la misma idea de tres maneras diferentes. Primero dice, derramaré aguas sobre el sequedal. Aguas, ahora no, en lugar de decir aguas, dice ríos. En lugar de decir sequedal, dice tierra árida. Esto es un paralelismo sinonímico, ¿verdad? Y luego completa la idea y especifica de qué aguas está hablando. Dice, es mi espíritu. Pero ya no dice, aquí ya no dice aguas, no dice ríos, dice mi espíritu. Ah, es el río de Dios, ya entendimos. Lo está aclarando la idea, ¿verdad? Y en esta segunda parte dice, ¿dónde va a correr ese río? Sobre el sequedal, la tierra árida. ¿Qué cosa es esto? Son la generación y nuestros renuevos, que son nuestros hijos. A esto se refiere. Entonces, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos es hacer fluir el río de Dios sobre la vida de la gente. En esencia, esto es lo que quiere decir este pasaje. Y está haciendo entonces una comparación del Espíritu Santo con ríos y con aguas en general. ¿Qué es el agua? ¿No? Juan 7, 38, 39 también es otro pasaje del que nos habla el Señor Jesús. En este pasaje dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí están esos ríos en el sequedal, ¿verdad? Nosotros somos esos sequedales. Pero cuando viene el Espíritu Santo como un río, corre sobre nosotros y nos inunda. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como ven, entonces, aquí está comparando con toda claridad el Espíritu Santo con ríos, ríos del interior, ríos espirituales. Amén. ¿Por qué es simbolizado el Espíritu Santo con agua? Lo que el agua significa, hermanos, para los labios sedientos, para la gente que tiene, hermanos, tanta sed. ¿Qué significa el agua? Vida, ¿no? Imagínense, no sé si ustedes han estado en el desierto. Yo he estado en África, en unas áreas desérticas donde las tribus nómadas salen con sus camellos, con sus cabras a buscar, ¿no? Oteando, ¿no? ¿Dónde habrá agua o dónde cavar pozos, ¿no? Y el Señor cuando provee agua, ¿no? A ellos no les importa, ¿no? Si tú les das oro, ¿de qué les sirve el oro? ¿De qué les sirve el petróleo? Ellos necesitan agua, eso es lo que necesitan para vivir. ¿Quién toma petróleo, no? Eso los mataría a sus camellos. Lo que la gente necesita y el tesoro más grande en medio del desierto y en la sed es el agua. El agua, porque el agua vivifica, el agua sustenta, ¿no? Y así como las tierras áridas, no sé si ustedes han visto cuando no hay lluvias, hay sequías, el piso se cuartea, ¿no? El barro se hace quiebra. Y dice, hermanos, que el significado de la lluvia para esa tierra cuarteada y reseca es, hermanos, significa que esa tierra va a poder producir, significa que se va a vivificar, que se va a vestir de verde, que va a tener vida, ¿no? Y eso mismo, ese es el mismo significado que aplica con respecto del Espíritu Santo sobre nosotros, que somos esa tierra árida, seca, estéril, sin él, sin vida. Pero el Espíritu Santo, como el agua, nos vivifica. Hermanos, por otro lado, si tú tienes sed,
puedes tomar diferentes cosas, ¿no? Una limonada, puedes tomarte de repente un té, puedes tomar un cafecito, hermanos, pero no hay nada que calme la sed mejor que el agua. Una bebida gaseosa, por ejemplo, no calma la sed mejor que el agua. No, no hay nada ni nadie que pueda satisfacer a sí mismo, hermanos, al corazón como el Espíritu Santo. Cuando nuestra alma tiene sed, ¿cómo satisface nuestro corazón el Señor? Es a través del Espíritu Santo. Cuando tú sientes que mueres, que tu vida no tiene sentido, viene el Espíritu Santo y te vivificas y eres otra persona y estás eufórico y estás feliz. El agua te ha vivificado. Amén. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el Espíritu Santo es como el agua para nosotros. Así hemos puesto, ¿no? Zumbalio, tirado junto, el agua, y nos vemos algunos aspectos que tienen que ver con el Espíritu Santo. No podemos tomar todos los aspectos del agua para decir que así es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es H2O, ¿no? El Espíritu Santo no se convierte en hielo ni se evapora, ¿no? O sea, no todos los símbolos, no todo en ese símbolo es aplicable realmente al Espíritu Santo. Entonces, pero ya hemos visto algunos aspectos. El agua como esencial para la vida es un paralelo absoluto del Espíritu Santo, esencial para la vida. Sin él morimos, así como morimos sin agua, sin el Espíritu Santo somos tierra estéril y muerta. Acá tenemos un tercer símbolo del Espíritu Santo, que es el aceite. Primera de Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿verdad? Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, en este pasaje lo que nosotros estamos viendo, hermanos, es como David, que era un muchachito que cuidaba sus ovejas, era alguien que sus hermanos mayores no lo tomaban en cuenta, era nadie, realmente era nadie, pero tuvo algo, así como nosotros que no somos nadie, nada somos, hermanos, pero Dios vino y nos ha ungido con su aceite. ¿Qué significó ahora de ese muchachito que criaba ovejas y que no era nadie delante de los ojos de sus hermanos? El tener el aceite sobre él significó que un día iba a llegar a ser rey. ¿Qué les parece? Entonces, claro, los hermanos estaban celosos, no creían en él, porque la gente no podía ver la unción. La unción la vieron ese rato en la ceremonia, cuando fue vertido el cuerno del aceite sobre él, pero después seguía siendo el mismo muchachito cuidador de ovejas. Sin embargo, ya la unción estaba sobre David. Y esa unción, hermanos, se aplicaba sobre los reyes, o los que iban a ser reyes, como en este caso de David, y los profetas. Y acá nosotros podemos ver cómo ese algo diferente que vino sobre David era algo totalmente espiritual. Como les digo, sus hermanos no lo vieron, pero ya estaba ungido. No hay cómo quitar, hermanos, eso. Vamos al libro de Isaías 61:1 y veamos en este pasaje los siguientes aspectos. La función de esa unción. ¿Para qué es la unción? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Gloria a Dios. Vean ustedes que en este pasaje, hermanos, hay buenas nuevas de salvación para Sión. Definitivamente, hermanos, el Espíritu del Señor estaba sobre el Mesías. Esto era alguna profecía, ya que el profeta Isaías estaba profetizando del Mesías que iba a venir. Decía, va a estar sobre él por un propósito. Dice, me ungió Jehová, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas, o sea, el ministerio, ¿verdad? De la predicación. ¿Y qué más? Para vendar a los quebrantados de corazón, o sea, la gente que está sin esperanza, desmoralizada, abatida, deprimida, poder sanar el corazón herido, a publicar libertad a los cautivos de todo tipo de pecados, hermanos, a los presos de su maldad, apertura de la cárcel.
Es decir, hermanos, todo esto es obra del Espíritu Santo. Y si tú estás ungido, y si yo estoy ungida, vamos a poder ver, hermanos, que estas obras se cumplen. Entonces somos ungidos para el ministerio. Aquí no como reyes, sino como sacerdotes, porque es para ministros del Señor que se habla esta unción. También ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, pero vean ustedes entonces, ya estamos viendo diferentes tipos de ungimiento. Uno para reino, gobierno terrenal, en este caso, el de David, y ahora el del Mesías para el ministerio. Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice el pasaje así. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con el Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pudo haber sanado a los afligidos por el diablo? ¿Por qué pudo el Señor hacer todos los bienes que hizo? ¿Por qué pudo el Señor usarlo con tanto poder? Porque fue ungido. ¿Qué significa ser ungido? En ese tiempo, hermanos, ungir, y hasta ahora, pues ungir significa echar aceite, ¿no? Cogían un poco de aceite y ungían el cabello, por ejemplo, para que el cabello brille, o como las cremas de belleza que ahora usan las hidratantes, ¿no? Que se ponen sobre la piel para que la piel brille. En ese tiempo les gustaba que su piel esté brillante, aceite, ¿no? Entonces, el aceite tenía varias funciones, hermanos. Como les digo, una es para ungir, y se puede ungir para el ministerio, como vimos en Hechos y en Isaías, y se puede ungir para el reino también. Pero además el aceite se utilizaba con propiedades medicinales. Si ustedes recuerdan, en la parábola del buen samaritano, dice que el buen samaritano, cuando ve al hombre herido en el piso, limpia sus heridas y le pone aceite, ¿no? Con aceite le limpia las heridas, porque el aceite ayuda a sanar las heridas. Igual el Espíritu Santo nos faculta, hermanos, para el ministerio, nos faculta para el liderazgo y desempeño político administrativo, y también el Espíritu Santo nos faculta para ser sanados de cualquier quebranto. Gloria al Señor, qué tan bueno es Él. Ahora, hay otros símbolos, otros atributos del aceite que no son aplicables, ¿no? Como por ejemplo el aceite sirve para freír, y tú no vas a usar el aceite al Espíritu Santo para hacer papa frita. Como ven, entonces estamos restringiendo la simbología del Espíritu Santo solamente a aquellos aspectos a los cuales aplica. Amén. Bien, entonces resumiendo, el aceite, hermanos, se usaba para generar luz. Esto no lo había mencionado, pero quiero mencionarles. Se ponía en un recipiente como una lámpara, una mecha, que podían ser fibras de lana o, en fin, alguna fibra vegetal, que hacía las veces de la mecha, y esa mecha se empapaba con el aceite, y una vez que había chupado bastante aceite, se prendía un fósforo. Bueno, en ese tiempo no había un fósforo, pero se prendía fuego, y ese fuego que se prendía para la lámpara, hermanos, generaba luz. Ustedes se acordarán, ¿no?, de la parábola de las 10 vírgenes, que ellas tenían sus lámparas encendidas, pero se les fue acabando el aceite y ya no tenían luz. El Espíritu Santo también, hermanos, trae luz a nuestro entendimiento para que no tropecemos. Nos alumbra nuestro camino, hermanos, porque si no, caminaríamos dando tumbos, cometiendo errores, sin saber a qué dirección, qué decisión tomar, pero el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Nos instruye, y en la medida que desarrollamos una comunión más íntima con Él, cada paso el Espíritu Santo nos puede ir enseñando qué hacer. También, hermanos, el aceite servía, como les había mencionado, como medicina, ¿no?, para sanidad de las heridas. Cuando las ovejas se quedaban enzarzadas en los espinos, se lastimaban su piel, el animalito, y ellos lo ungían a la oveja. Ahí no lo están ungiendo para el ministerio, ¿no?, ni para iluminar su entendimiento, sino que están curándole sus heridas. Y el Espíritu Santo pues sana también los corazones heridos, como leíamos ya en los versículos previos, que el Espíritu Santo es nuestro sanador. Y también unge pues para el servicio. Ya habíamos mencionado que los reyes se ungían para poder gobernar, para
para tener la fortaleza necesaria y cumplir con la misión que se les encomendaba de guiar los destinos de su pueblo, ¿no? Y también, hermanos, se consideraba que junto con el aceite se derramaba el Espíritu Santo. Primera de Samuel 9, ustedes pueden ver eso, y también el ungido del Señor gobernando las naciones en el Salmo 2. También los sacerdotes eran ungidos, ya mencionaba algo de esto allí en el libro de Éxodo, ustedes pueden chequear cómo era la ceremonia, ¿no? Se ungía a los sacerdotes para también su función, al igual que los reyes, ¿verdad? Ellos necesitaban tanta prudencia, tanta sabiduría para dirigir el destino espiritual de la nación. Y también a veces se ungía a los profetas. Entonces, como ven, el Espíritu Santo es un símbolo de luz, ¿no? Que va a traer a través del aceite de, de sanidad, de provisión para el servicio y de provisión para el gobierno. Amén. Bien, entonces el aceite es un excelente símbolo de lo que es el Espíritu Santo. Y también vamos a ver un símbolo más, en este caso el viento. El viento. Ezequiel 37 del 9 al 14 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y dije, dice Jehová. Bueno, en este caso dice que profetice al viento, ¿no? Dile al espíritu. Dile al espíritu que así ha dicho el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla, como si fuera un soplo, hermanos, ese soplido de Dios, el ruaj que hemos estudiado desde la primera clase. El Espíritu Santo puede soplar como sopla el viento. En este caso de Ezequiel, este soplido era para vivificar los huesos secos. Ustedes recuerdan este pasaje, ¿no? El profeta había sido llevado a un lugar, un valle, donde estaba lleno de huesos secos en gran manera. Y dice que cuando él llama al Espíritu Santo y realiza la tarea que se le había mandado hacer, que es hablarle al Espíritu y pedirle que sople como un viento, lo hizo y se levantaron los muertos, ¿no? Resucitaron, se armaron los esqueletos, se llenaron de piel, se formó muertos y estos muertos cobraron vida por poder del Espíritu Santo. El viento, hermanos, es importante. ¿Qué sucedería en la tierra si no hubiera viento? Alguien puede pensar allí, ¿qué sucedería en la tierra si no hubiera viento? Si no hubiera viento, hermanos, en los días de calor sería un horno insoportable. Nosotros, cuando tenemos habitaciones o cuartos que están muy cerrados, ¿no? Entramos y huele muy mal, aparte de la temperatura, ¿no? El olor es horrible porque el aire se va degradando. Ese aire viciado, no sé si ustedes han entrado a una habitación que ha estado cerrada sin ventilación por mucho tiempo, el aire se va viciando, los elementos se descomponen, se necesita viento para renovar el aire y con él renovar la vida. La tierra moriría sin viento, hermanos. Así como es importante el agua, el viento también es muy importante. Regula el clima, hermanos, regula la oxigenación, nos ayuda. Y el viento, hermanos, tiene esos atributos que sugieren pues actividad, porque el viento no está quieto, el viento sopla, se mueve de aquí para allá, aunque no podemos verlo. Así el Espíritu Santo, hermanos, está activo, no está sentado cruzado de brazos, el Espíritu Santo está moviéndose, está actuando poderosamente. No lo vemos, ¿no? Es espíritu, así como el viento no lo vemos, pero es poderoso. En las áreas, por ejemplo, en Centroamérica, donde hay continuos huracanes y movimientos de vientos, los tornados llegan y puede llegar a ser devastador. Su poder es grandísimo. Cuando se anuncian vientos fuertes o huracanados, la gente toma previsiones, se tienen que hacer búnkeres, se meten bajo tierra porque cuando el viento pasa, su poder es tan grande que nadie puede soportarlo. Así es, hermanos, los huracanes son poderosos.
¿Quién se va a poner a desafiar un huracán? Huracán, pasa aquí, ven a ver si te metes conmigo. Sería un absurdo, una locura, ¿verdad? Así mismo no podemos tampoco ni siquiera intentar desafiar al Espíritu Santo, hermanos, porque es poderoso, es todopoderoso, es Dios. Y el hecho de que no sea visible no quiere decir que no esté actuando. El resultado de su acción se ve. Miren estos triguitos. En este trigal se puede notar claramente que el viento está corriendo de derecha a izquierda. ¿Cómo lo sabemos? Porque se han doblado los trigos, ¿no? Así que al viento no lo veo, pero veo su acción y puedo determinar que el viento está actuando ahí. Aún invisible, real. Invisible, pero poderoso. Así es el Espíritu Santo. Otra cosa que hace el viento es limpiar. El viento limpia. Por donde pasa, hermanos, se puede llevar, no sé si ustedes han visto en las calles cuando caen papeles, cae basura. El viento limpia. ¿Qué ha limpiado el viento aquí? A veces, cuando los trabajadores del campo están trillando, no sé si conocen lo que es la trilla, pero en el campo se acostumbra, hermanos, a cosechar, por ejemplo, la lenteja. Para los que no conocen, la lenteja crece en vainas, ¿no? En unas vainitas pequeñas, pero hay que sacarle la cascarita a esa vainita, hay que sacar la vaina. Se pone al sol, se deseca, luego se trilla, que es hacer que en algunos casos los caballos pisen sobre ella o algún tipo de molinete para que lo que es cáscara, el afrecho, se separe del grano, porque lo que se come es el grano. Entonces, ¿qué hacen? Tiran con un aventador, lanzan hacia lo alto ese grano y luego lo dejan caer. El grano es pesado, cae rápido, pero el viento tiene fuerza suficiente para llevarse la paja. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice su aventador está en su mano. ¿Recuerdan ustedes? El Señor está listo para separar el grano de lo que es pura paja. En la iglesia a veces hay gente que es paja más que grano. Qué bueno es saber que el Espíritu Santo no se va a dejar engañar, ¿verdad? Va a ser limpieza. Y una limpieza, no estoy hablando de barrer la calle, estoy hablando de una limpieza moral, ¿no? Que el Señor mire dentro de nosotros y si en nosotros hay paja más que grano, Señor, vuela tu viento, venga y limpie, sacuda todo lo que hay en mí que no está bien. Esa debería ser también nuestra oración, ya que tenemos un símbolo tan hermoso. En el libro de Job 37:21 dice, mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pase el viento y los limpia. Entonces, el Espíritu Santo nos limpia también a nosotros. El Espíritu Santo es poderoso, el Espíritu Santo es temible, el Espíritu Santo hace que la vida sea factible como lo hace el viento. Por eso este símbolo es un símbolo completamente aplicable y muy bueno para referirnos al Espíritu de Dios. También tenemos como símbolo del Espíritu Santo al fuego. Dice la Biblia, en el libro de los Hechos 2:3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Nuevamente, como de fuego, como agua, no dice que sea fuego literal, ¿no? O sea, si hubiera sido fuego literal, habría sido un incendio y se morían todos carbonizados, ¿no? Pero bueno, este fuego, este fuego tiene aspectos del fuego humano, el fuego material que los humanos vemos, pero es distinto en su esencia. Sin embargo, se compara al fuego. ¿En qué sentido se comparará al fuego el Espíritu Santo? Primero, hermanos, el fuego purifica, ¿no? Yo, estudiando en la universidad, hice una práctica cuando llevamos mecánica de fundición, ¿no? Y nos fuimos a la facultad bueno, yo estudiaba en la facultad de ingeniería, pero fuimos al área de ingeniería de metalúrgica. Y en ingeniería metalúrgica, cuando llevamos este curso de mecánica de fundición, fuimos y nos habían pedido llevar cosas de aluminio. Y algunos llevaron ollas viejas, cucharones que no servían, exprimidores de limones de aluminio, ¿no? Que no servían. Y llevamos todo eso y lo metimos, todos esos trastes en un crisol, una marmita, una olla gruesa que resiste altísimas temperaturas. Ya es especial su fabricación.
Y la marmita fue puesta a más de 4000 grados centígrados. El metal, el aluminio, empezó a fundirse y ante mis asombrados ojos se volvió líquido, líquido, totalmente líquido. El ingeniero estaba viendo todo el proceso, nos mostró algo. Había una especie de nata que estaba como encima de ese aluminio líquido. Habían cosas negras, se veían cosas que no era del mismo aluminio, porque veíamos el color del aluminio plateado, líquido, hirviendo, pero esas cosas eran negruzcas, eran como grumos y se hacían como una natita en la parte superior. Y cogió una espumadera resistente a las altas temperaturas que él tenía para ese trabajo y sacó toda esa especie de nata con esa espumadera y dijo, esto se llama escoria. Y lo que él había hecho, hermanos, era sacar esa escoria. La escoria es la basura que está metida en el metal, ¿no? Se ha infiltrado al metal. No es parte de la naturaleza del aluminio tener eso cuando está en alta pureza, pero se puede mezclar con basurita. Entonces, cuando tú lo llevas a altas temperaturas, la escoria sale a flote y la puedes sacar. El fuego es necesario para eso, para purificar los metales. No es fácil sacar cualquier impureza que haya, por ejemplo, en una moneda o en cualquier otra cosa hecha de metal. No es fácil. Se necesita fuego. Sin fuego es imposible purificar el metal. Y es interesante, ¿no? Que nuestra fe, dice, es puesta como al fuego. Allí, hermanos, el fuego, la prueba viene a ser, en ese caso específico, es otro símbolo. La prueba está siendo representada como fuego y nuestra fe se purifica. La escoria sale y se bota y queda uno más perfecto delante de Dios. Así que vale la pena las pruebas. Volviendo al Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo también es ese fuego que cuando viene a nuestras vidas nos enseña. Dice el Espíritu Santo, tienes que perdonar a esta persona. Y tú dices, no, porque amas tu escoria. Fuego está ahí, hermanos. Y el fuego dice, tienes razón, Señor. Ahí está. Te rindo eso, lo perdono. ¿Qué más? Y el Espíritu Santo sigue sacando esas cosas que están ahí. Ajá, te falta ser un poco más generoso. Muy bien. Y el fuego empieza a hacer su obra y saca la escoria de nuestros corazones y empieza a purificarnos. Y el Espíritu Santo te dice, ya esas palabras son impropias para ti, no hables palabras corrompidas. Y empieza a limpiar nuestro vocabulario. Y empieza a limpiar nuestras amistades y empieza a limpiar todo en nuestra vida. Es el proceso de santificación. Lógicamente, hermanos, se compara como el fuego. Tenemos que ser preciosos para el Señor, porque Él es digno, hermanos, no de darle un metal, pues, que está todo lleno de escoria, sino de darle a Dios todo lo más puro de nuestro corazón. Para que eso acontezca, necesitamos el fuego santo, que es el Espíritu de Dios. Este fuego también, hermanos, consume, ¿no? Cuando usted pone, por ejemplo, hojarasca, papel, el fuego se lo acaba, no queda nada. Así, hermanos, que el fuego consume, que queme todo lo que hay en nosotros y que no es de Él. Yo muchas veces he orado, he dicho, Señor, quema todo lo que no es tuyo, que esté en mi vida, pero que no sea tuyo, sácalo, Señor, consúmelo. También, hermanos, el Espíritu Santo nos abriga, nos calienta, como fuego, hermanos. Nuestros corazones fríos, malvados, se ponen cada vez más tiernos en ese calor del Espíritu Santo. El fuego prueba también. Hay gente que dice, no, este oro es de 24 quilates, ponlo a fuego y vamos a ver si eso no es de 24 quilates. No se deja engañar este fuego. El fuego ilumina, por supuesto, te da luz. Sin fuego es difícil, hermanos, prender una lámpara artesanal. Ahora pues ya usamos luz eléctrica, ¿no? Pero es característico del fuego que da luz justamente, hermanos. Juntamente con el fuego hay luz. Solo el fuego del infierno dicen que es un fuego oscuro. No he visto ni quiero ir. Pero algunos que testifican haber ido al infierno dicen que es un fuego que no da luz, que tampoco da calor, quema, pero no ilumina. La iluminación del entendimiento y la iluminación espiritual es lo que trae el Espíritu Santo como un fuego para nosotros. Y también nos da energía. Hermanos, por supuesto, el fuego da energía. Energía para hacer hervir agua, por ejemplo, energía para
energía calórica, energía luminosa, energía radiante que hay en el fuego, para muchas cosas que el hombre puede utilizar para su bienestar. Asimismo, hermanos, si tú sientes que, ya, Señor, ya no tengo fuerzas, ya no puedo más, el Espíritu Santo va a darnos las fuerzas que nos hacen falta, como de búfalo. Amén. Y finalmente vamos a ver este símbolo del Espíritu Santo que es la investidura. Jueces capítulo 6, verso 34 dice: Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Bien, en este caso particular, el Espíritu Santo viene sobre, y esta expresión venir sobre alguien, significa que vino y lo cubrió, ¿no? Vino como un traje para ponerle una cobertura encima. Y en este caso es cubrir como un vestido. Por eso a este acto se llama la investidura o estar revestido de, ¿no? Entonces el Espíritu Santo viene y nos reviste, nos provee esa investidura. Y la investidura habla de protección, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, no tiene ropa, o los pobladores, recuerdo que unos misioneros nos contaron que fueron a la selva y veían a los pobladores de la selva que apenas tenían un taparrabo, ¿no? Y ellos decían, ay, nosotros tenemos que hacer como ellos, ¿no? Para que nos acepten, tenemos que vestir como ellos visten, ¿no? Con nuestra pluma, y vamos a dejar nuestros pantalones, nuestras casacas, nuestros polos, todo afuera. Y entonces ellos se desnudaron al nivel de los mismos nativos, y los nativos los veían y se reían, hermanos, porque no podían resistir la risa de ver a los pobres misioneros que los picaron los zancudos por todas partes. Los mosquitos acabaron con ellos. Aparte de eso, caminaban una espina que hubiera podido defender su ropa. La ropa ya no podía defenderlo porque no estaba ahí. Las espinas, los insectos, el sol que quemaba su piel blanca. Hermanos, entonces la ropa cumple una función muy especial de protección. Más aún si, por ejemplo, estamos hablando de una investidura de una cota de malla, por ejemplo, que usaban los antiguos soldados feudales, por ejemplo, que se cubrían, su ropa era de metal, tenían sus mallas de metal para cubrirse. Y la investidura da eso, pues da protección, ¿no? Que podría ser un chaleco común o un chaleco antibalas, pero siempre va a traer algún nivel de protección, mayor o menor según el tipo de ropaje. En este caso, la investidura del Espíritu Santo nos protege, hermanos. ¿Cuánto daño nos querrá hacer el maligno? Pero ahí estamos investidos de él, ¿no? Recubiertos por él, nos cubre. Y el hecho de ser cubierto por él, hermanos, eso habla de seguridad, ¿no? Porque el Espíritu Santo es nuestra protección. Usted se imagina que un demonio que es capaz de ver en el plano sobrenatural está mirándote, y en lugar de verte a ti, ve tu ropa, de esta investidura que él te ha puesto, que es su propia presencia sobre ti. El enemigo tiembla, hermanos. Qué bendición saber que el Espíritu Santo ha venido a bendecirnos de tantas maneras, hermanos. Y aquí lo vemos a través de estos símbolos y conocemos un poquito más de cerca su actuar en favor nuestro. Que el Señor, nuestro amado Dios, siga, hermanos, y revistiéndonos con su maravillosa presencia. Aleluya. Oremos entonces. Señor, Dios bueno, amado Espíritu Santo, te damos las gracias, porque a ti te ha placido, Señor, que podamos conocerte. A ti te ha placido hablarnos, a ti te ha placido venir a nuestro encuentro, Señor. A ti te ha placido mostrarte en nuestras vidas, y viniste cuando estábamos muertos, Señor, y en la tierra árida de nuestro corazón hiciste llover. Trajiste las aguas de tu Espíritu sobre nosotros, hiciste fluir, Señor, ríos de agua de vida de nuestro corazón. Gracias, Señor, por vivificarnos de esta manera. Gracias, Señor, porque tu Espíritu como fuego ha iluminado nuestro entendimiento y ha abrigado nuestros corazones en medio del frío de este mundo hostil en que vivimos. Porque como aceite, Señor, nos has cubierto, has sanado nuestras heridas, Señor.
porque has venido para capacitarnos para tu servicio santo, porque nos has venido a capacitar para el liderazgo. ¿Cómo no darte gracias, Espíritu de amor? Gracias, Espíritu Santo, porque como fuego has venido, Señor, a llevarte todo aquello, Señor, que contamina nuestras vidas y nos aparta de ti. Queremos estar cerca de ti, Señor. Queremos amarte más y más cada día. Queremos entender tu corazón y servirte mejor. Espíritu de Dios, queremos ser tus amigos. Queremos estar revestidos de ti, Señor. Enséñanos a ser temerosos de ti, Señor. Enséñanos, amado, que de tal manera, Señor, tengamos un temor tan reverente de ti, que, Señor amado, nunca te ofendamos, que no te contristemos, Señor, si lo hemos hecho. Perdónanos. Perdónanos, Espíritu Santo. No nos dejes, Señor, jamás siquiera que cruce en nuestra mente la idea de blasfemar de ti, Señor. Querido Espíritu de amor, si hemos dicho mentiras en contra tuya, perdónanos. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu perdón sea sobre nosotros, oh Dios. Gracias. Límpianos, Dios bueno, porque eres justo y eres sabio. En ti confiamos, Señor. Tú nos has escogido entre muchos para ser vehículos de tu amor. Usa nuestras vidas para ser un depósito, Señor, un recipiente de tu amor. Y sepamos dar de beber a los que tienen sed de este manantial de agua de vida que has puesto en nosotros. Que como viento tu Espíritu sople hoy sobre cada uno de los que estamos escuchando, Señor, este video, y seamos renovados y limpiados en ti por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Señor, que todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta asignatura fructifique en nosotros y despierte en nosotros tan grande sed que sepamos buscarte con amor y pasión todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.